Hola, espero que se encuentren bien. Sean ustedes bienvenidos a este devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel en nuestro canal de YouTube. eh, pues sí, de la Iglesia Bautista Peniel. Nos da gusto recibirlos y pues como ya es costumbre, hermanos, antes de iniciar con una enseñanza, una predicación o un devocional, iniciamos con una oración, así que les pedimos nos acompañen con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de poder, Señor, transmitir lo que tú, Señor, has dado en las Escrituras en cuanto a tu conocimiento, en cuanto a tu verdad y sobre todas las cosas que has dado a nosotros por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Queremos pedirte que tomes en tus manos este tiempo de enseñanza, rogando que suministrados por tu Espíritu y guiados por tu palabra podamos comprender cuán gracia has dado en nosotros, Señor, la cual es incambiable, es inmutable según como le dice tu palabra. De ahí la seguridad, Señor, de la redención y la salvación y la comunión que nos has dado contigo en Cristo. Pues ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado ya teniendo, hermanos, una serie de enseñanzas y predicaciones sobre la salvación y lo que implica la salvación, ¿verdad? Es esa obra que Dios ha hecho para salvar a todos los hombres, sobre todo, dice la Escritura, aquel que cree, aquel que ha puesto su fe en Cristo. Y también hemos hablado de la justificación y hemos hablado de la elección, como Dios elige soberanamente a aquellos que Él ha apartado para salvación y vida eterna. Y pues todo esto, hermanos, no se pudiera sostener la salvación, la redención, la vida eterna, la transformación del creyente, la santificación progresiva. Nada, hermanos, de todo esto que hemos venido enseñando y que está en la palabra de Dios se puede sostener si no es porque Dios tuviera un carácter inmutable, jamás cambia. Él se mantiene firme, hermanos, en todas sus palabras, sus decretos y promesas, y es por eso que nosotros en esa salvación, en esa gracia y justificación tan grande, es que tenemos la seguridad que efectivamente, como dice Filipenses 1:6, Dios va a completar la obra que ha iniciado en nosotros. Pues hablamos de este punto, hermanos, Dios no puede cambiar, Dios es inmutable. Cuando hablamos de la inmutabilidad, en cuanto a Dios, hermanos, esto significa que la naturaleza, atributos y voluntad de Dios están exentos a cualquier cambio. Nosotros, hermanos, como criaturas, desde que nacimos, es más, hermanos, desde que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, hermanos, desde ahí comienza a cambiar nuestra vida, desde que somos cigotos, después ya fetos, luego ya nacemos, el crecimiento, la juventud, la niñez, la adultez, todo eso, hermanos, implica cambios en nuestra estructura, en nuestro organismo, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Bueno, a diferencia de Dios, hermanos, Dios nunca cambia su naturaleza, sus atributos y su voluntad, siempre están firmes, por lo cual están exentos de cambio alguno. Así que Dios es, hermanos, eternamente incambiable. Dios hoy no va a pensar una cosa y va a actuar mañana diferente, ¿no, hermanos? Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En esa parte, en ese contexto, hermanos, es que los hijos de Israel, hermanos, habían ido en pos de otros dioses, ofrecían viandas, libaciones, ofrendas, sacrificios a otros dioses, en vez de entregárselos al único Dios vivo y verdadero. Debido a que Dios es fiel y es inmutable, en esa fidelidad inmutable, hermanos, Dios no consumía o acababa, hermanos, al pueblo de Israel inmediatamente porque Él es precisamente, hermanos, se mantiene firme en su palabra, se mantenía firme en su palabra de redimir a su pueblo. Habrá un remanente fiel de Israel que le adore en espíritu de verdad y que regresara precisamente como dice las escrituras a las sendas antiguas, a adorar al único verdadero Dios. Así que Dios, hermanos, es eternamente incambiable. Todos los demás, todo lo demás y todos los demás cambiamos, hermanos, pero Dios nunca, jamás va a cambiar. Todo cambio, hermanos, es para mejorar, en nuestro caso, como criaturas, o para empeorar. Algunos cambiamos para ser mejores personas y algunos cambiamos para empeorar nuestra personalidad. Hermanos, el mundo cambia y el mundo no está cambiando para glorificar a Dios, sino que los cambios del mundo, hermanos, siempre han ido para estar en hostilidad con Dios. Bueno, Dios, otra vez, hermanos, el punto importante es que Dios jamás va a cambiar. Así que el aparente cambio, hermanos, que a veces podemos ver en las escrituras,
o en la forma en que Dios actúa en la realidad. No es un cambio en la naturaleza de Dios. Jamás debemos pensar eso. Dios, cuando cambia el mundo, hermanos, o cuando cambian algunas cosas, o cambia de parecer en algunos puntos de la Escritura, no es un cambio en su naturaleza, hermanos, sino en sus acciones. Las obras de Dios pueden cambiar, hermanos, pero su naturaleza jamás, jamás, hermanos, jamás va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Génesis, el primer libro de las Escrituras, dice en el capítulo 6, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí, hermanos, no es que Dios haya cambiado en su esencia, sino que en este hebraísmo de que se arrepintió Dios, hermanos, está diciendo que a Dios le dolió el que hizo al hombre y el hombre se desvió en sus pasiones, en sus carnalidades, en sus pecados y concupiscencias, y eso le dolió a Dios, hermanos. Pero en su naturaleza Dios no cambió. La consecuencia en Génesis 6, hermanos, es que de ahí, hermanos, Dios entonces inicia a planear el diluvio, viene el diluvio, hermanos, y acaba con toda la humanidad de aquel tiempo. Pero no es que Dios haya cambiado en naturaleza. Si su cambio de parecer fue a causa del pecado, hermanos, pero al final Dios siempre ha mantenido sus promesas. En Génesis 3:15, Dios dijo que iba a restaurar a la raza humana por medio de la simiente de la mujer, y en eso sabemos que es Cristo. Así que de nuevo, no hay que confundir las obras de Dios con su naturaleza. Si nosotros vemos que Dios actuó de una manera ayer o hace algunas décadas o hace algunas eras o etapas, hermanos, y hoy está actuando de una manera, eso no debe confundirse con que Dios ha dejado ser amoroso, bondadoso, benigno, misericordioso, lleno de gracia, justo, verdadero. Eso no ha cambiado en Dios. Solamente sus acciones y su forma de hacer las cosas, hermanos, pueden cambiar, pero Él en esencia jamás, de los jamases, hermanos, va a cambiar, ¿no? En un punto interesante, hermanos, el Mesías entró al mundo al tiempo señalado por Dios y hubo un cambio en la historia con su intervención en el mundo, ¿no? Vamos a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, allá ahí en el Nuevo Testamento. Y ahí en Gálatas, capítulo 4, a ver, me estoy saltando acá. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice el texto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que, hermanos, cuando Cristo entró en el mundo, el Mesías, el Hijo de Dios, entró en el mundo, efectivamente hubo un cambio. Hubo un cambio en el cual Dios administra, ¿sí? La forma en que trata con su creación, con el hombre y con todas las cosas que van sucediendo, aqueciendo en este mundo. En el momento que Cristo nació, hermanos, y vino a este mundo y después murió y resucitó, Dios, hermanos, cambió la forma de administrar y de tratar con la humanidad y con este mundo, a diferencia de cuando antes de que Cristo viniera y se encarnara y se hiciese como un ser humano, hermanos. Dios ahí marcó, hermanos, una pauta para varios cambios, de ahí que incluso de manera histórica se puede ver en el mundo moderno que las fechas o las edades en las cuales estamos se marca a partir del nacimiento de Cristo, ¿no? Aunque es un tema diferente de los cálculos que fueron buenos o malos, pero después de Cristo, 100 años después de Cristo, y estamos 2025 después de Cristo, otros prefieren llamarle la era común por no reconocer la existencia de Cristo, pero al final, hermanos, la entrada de Cristo, la intervención de Cristo en este mundo cambió la forma en que Dios comenzó a administrar su cosmos, lo que Él hizo con sus propias manos, ¿verdad? Entonces, de entrada, hermanos, el ver que Dios es pura y netamente inmutable y que nada va a afectar su naturaleza y su esencia, pero sí sus acciones, a nosotros nos debe tener tranquilos en la forma en que Dios está obrando para salvación y redención para todos nosotros. Así que, hermanos, aunque en el universo todo cambia o está sujeto a cambio, Dios es totalmente incambiable, no va a moverse, no, nada lo va a sacudir. Así que podemos ver en Números capítulo 23, versículo 19. Regresamos ahí al Antiguo Testamento, perdón. Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló
y no ejecutará. Así que, hermanos, ya esto de primer punto podemos observar que Dios no cambia de mente, sus planes o acciones pueden hacerlo, hermanos, pero Él no cambia, hermanos, en su mente, es decir, en su forma de ver las cosas, con su carácter santo y lo que hemos dicho, porque estas cosas descansan en su propia naturaleza. ¿Y cuál naturaleza? Estamos hablando de su inmutabilidad, de que Dios es un ser incambiable. Así que, hermanos, si Dios desde la antigüedad ha dicho que Él juzgaría y condenaría el pecado, al día de hoy Dios juzgaría y va a juzgar, perdón, y a condenar el pecado. Así que lo que el mundo enseña en cuanto a que Dios no va a intervenir y que el amor es de cualquier manera y que por qué juzgamos a las personas que ven el amor de otra manera o porque todo lo que se está viviendo en este mundo, porque al final si Cristo vino a enseñar amor, entonces ¿por qué somos condenatorios hacia las personas, hermanos? No nos dejemos moldear al mundo. Dios en cuanto al pecado no va a cambiar. Dios en cuanto a lo que son las acciones que ofenden a Dios no va a cambiar en esa postura. Dios, hermanos, desde el primer momento que nos creó, Dios siempre ha marcado un carácter santo, justo y verdadero. Así que Dios en cuanto al pecado y otras cosas no va a cambiar. Así que la palabra de Dios y sus promesas, hermanos, son ciertas, ¿verdad? El hombre puede, hermanos, ser sincero, pero no todopoderoso. El hombre puede hablarle a Dios, Dios mira el corazón de los hombres y el hombre puede definir o poner en su corazón actuar de tal manera que sea agradable a Dios. Puede tener esa disposición hacia Dios, hermanos, pero el hombre no puede ser perfecto, ¿sí? Así que lo que Dios promete es capaz de hacerlo en realidad. Nosotros podríamos comprometernos y decir que vamos a realizar o hacer un cambio para adorar a Dios o para mejoría, pero probablemente no lo logramos o no lo vamos a realizar, hermanos, a causa de nuestra actitud y nuestro pecado. Pero Dios, lo que Dios hace, hermanos, efectivamente lo va a realizar. Vamos a segunda a los Corintios, capítulo 2, segunda a los Corintios, capítulo 2, y ahí vamos a ver en el capítulo 1, desde el capítulo 1 de segunda a los Corintios, dice el texto, segunda de Corintios 1, es 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice el texto, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria, perdón, de Dios. Así que, hermanos, si Dios dijo que nos iba a sacar de la ira, si Dios dijo que nos va a bendecir a causa de nuestra obediencia, si Dios dijo que nos selló con su Espíritu Santo para salvación y vida eterna, si Dios dijo que nos iba a transformar a la vida de su Hijo, si Dios dijo que nosotros pusiéramos los ojos en el reino y no en las cosas de esta tierra, y Él nos bendecería, y tantas cosas que Dios ha dicho, hermanos, la glorificación, la santificación y todo lo que Dios ha dicho y la vida eterna, si Dios dijo que lo va a hacer, hermanos, sin lugar a dudas nosotros debemos esperar que Él lo haga. ¿Sí? Así que todas las obras que Dios ha hecho por nosotros y hacia nosotros en la obra redentora de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, todo esto que Dios ha hecho que va a hacer, nosotros lo tenemos que tener, hermanos, por seguro de que esto va a realizarse efectivamente por su carácter santo e inmutable. Esto, hermanos, nos tiene que llevar precisamente a cómo la inmutabilidad o el que Dios sea un ser que no cambia, esto cómo puede hacer efecto en la vida del creyente. Bueno, eso primeramente, hermanos, el que Dios sea inmutable tiene que darnos seguridad de la forma en que Dios, hermanos, trata con nosotros. Les estaba yo diciendo, si Dios dijo entonces, hermanos, que Dios nos iba a bendecir tras la obediencia, nosotros debemos considerar que esto va a ser así. Si Dios dijo que Él nos iba a santificar, nos iba a glorificar, nosotros debemos confiar en que esto debe ser así. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo en cuanto a este punto lo afirma de esta manera. Dice Filipenses 1, 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, lo que hagamos o dejemos de hacer, por supuesto, va a afectar en cuanto a nuestra comunión con Dios, el testimonio y la manera en que nos comportamos. Pero esto no va a afectar en cuanto a lo que Dios ha dicho, en que Él nos va a glorificar y nos tiene ese lugar en la vida eterna, gozando con Él de su gloria.
Eso no va a afectar, hermanos. Así que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a afectar en cierta manera en nuestra comunión, va a afectar en cierta manera en nuestro testimonio y la forma y el impacto que podemos tener en la iglesia y es a los que no lo conocen, hermanos. Pero el hecho de que Dios nos va a llevar efectivamente a la eternidad, eso, hermanos, lo tenemos que tener por seguro. Así que, hermanos, la inmutabilidad es un consuelo para el creyente porque las promesas de Dios se van a cumplir efectivamente. Hermanos, sí o sí, Dios va a cumplir sus promesas para todos aquellos que confiamos en Él y que le tememos. Por ejemplo, dice en 2 Timoteo, vamos a buscar segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Incluso voy a leer desde el 11, hermanos, porque aquí Pablo hace una observación muy interesante en cuanto al carácter y la personalidad del hombre y en cuanto al carácter y la personalidad de Dios. Dice el versículo 11 de Segunda Timoteo 2, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanos, somos nosotros los creyentes los que podríamos desmayar, alejarnos del Señor, pero Dios al final de cuentas va a permanecer fiel. Esto debe fortalecer nuestra fe en que aún y a pesar de nuestras debilidades, inconsistencias y pecados, hermanos, Dios en su eterna fidelidad que es inmutable, Dios va a permanecer con nosotros en todo momento. Así que, hermanos, también el que Dios sea inmutable, el que Dios no cambie su forma de ver el pecado, hermanos, esto también es algo que va o puede o debe provocar terror en aquellos que no le conocen, no lo temen, es decir, en el pecador impenitente, en los incrédulos. Dice en Salmo capítulo 7, vayan ahora conmigo a Salmo capítulo 7, dice el texto, que Salmo 7, versículo 11, dice el texto, Dios es juez justo, Dios estará airado contra el impío todos los días. Así que, hermanos, si Dios está airado contra el impío todos los días, si Dios no ha cambiado su actitud hacia el pecado y Dios su ira, la cual va a ser consumidora hacia el pecado, aquel que le rechaza, hermanos, si no hay un cambio de arrepentimiento en su vida, permanece hasta este momento. Para nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, debe ser una señal de arrepentimiento, hermanos. Si Dios hasta el día de hoy sigue manteniendo la misma postura en cuanto al pecado, nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo y que ya estamos gozando de la redención, la salvación, la vida eterna, la santificación y la glorificación, hermanos, nosotros debemos, como escribieron Pablo y Pedro, escribieron que debemos caminar con temor y temblor. Porque eso no quiere decir que aunque tengamos salvación y vida eterna, eso no quiere decir que Dios no pueda traer juicio a nuestra vida a causa de nuestra necedad, nuestro pecado y nuestra falta de obediencia, porque Dios no ha cambiado su postura hacia el pecado. Así que, hermanos, la inmutabilidad significa que la actitud de Dios hacia el pecado nunca cambiará a través del tiempo y a través de la eternidad. Fíjense en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17, ya finales de las Escrituras. Apocalipsis 17, versículo 8, dice algo bien interesante. Dice, la bestia que has visto y era y es, y está para subir del abismo e ir a perdición en los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí esto me recuerda a un punto interesante, hermanos, hay por ahí leyendo este versículo. Hay hermanos, pastores o teólogos que al leer esta parte cuando dice aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ellos piensan y consideran que Dios, hablando de que el domingo hablamos de la elección que Dios elige, ellos piensan que hay una doble elección. La doble elección, hermanos, es que Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, los que piensan en la doble elección es que Dios eligió soberanamente a unos para ser salvos, los amó y los apartó del día de la ira. Pero Dios eligió también soberanamente a unos para que desde antes de la fundación del mundo todavía no habían pecado y ellos ya se van a ir a la perdición. Bueno, hermanos, no es lo que la Biblia enseña. Aquí lo único que dice es que los nombres de aquellas personas no están escritos en el libro de la vida, pero jamás se habla, hermanos, de una predestinación. ¿Ok? Lo que está diciendo aquí es que estas personas per se nunca iban a creer en el Señor y su causa, a causa del pecado, era, perdón, su efecto
o su fin a causa del pecado es la perdición o la condenación eterna. Pero hermanos, en la Biblia nunca se va a ver, tenemos que soportarlo con muchos versículos, que Dios eligió y predestinó a unos para que antes de que pecaran, ellos entonces ya siempre se perdieran. No es Dios así, sino que Dios eligió y predestinó a un grupo de todos los pecadores para que estuvieran con Él en la gloria. Ya son pecadores, ya estaban condenados, ya de por sí estaban condenados, pero Dios eligió a unos para estar en la gloria. Es lo que estamos pensando. Digo, aproveché para comentar este punto, pero es por la inmutabilidad de Dios, porque Dios es santo, justo, verdadero, es amoroso, hermanos, y Dios no va a crear algo para que per se sea condenado y consumido. No es el plan de Dios y no es tampoco, hermanos, el carácter de Dios. Así que la inmutabilidad significa que las misericordias de Dios nunca, jamás van a cesar. Eso es un punto importante. Hemos pecado, no hemos caminado bien delante de Dios, hermanos. A veces nos hemos desviado desmesuradamente, hemos actuado mal ante los ojos de nuestro Redentor, hermanos. Hemos hecho cosas que no le agradan al Señor. Bueno, Dios tiene cosas grandes para todo aquel que cree. Voy a leerles Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Dice Lamentaciones 3, versículos 22 al 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo Jehová, por tanto en él esperaré. Y está hablando de sus misericordias. Dice, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanos, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, otra vez Dios no ha cambiado su postura en cuanto al pecado, pero para los que hemos, por su gracia y misericordia, los que hemos puesto fe en Cristo, hermanos, Dios tiene algo grande y maravilloso para nosotros, que es la confesión, el arrepentimiento, pedir perdón y entrar en actos dignos de arrepentimiento y consagrarnos a Dios. Los que no le conocen no tienen estas herramientas, hermanos, para reconciliarse con Dios. Otra vez nosotros tenemos la confesión, el arrepentimiento, pedir perdón, hacer actos dignos de arrepentimiento para entrar en restauración. Entonces, por eso es que la inmutabilidad, hermanos, hace firme que las misericordias de Dios para nosotros sean nuevas cada mañana. Así que, hermanos, por último, la inmutabilidad contradice el error de sanadores, quienes sostienen que Dios debe actuar igual y por siempre de la misma manera, hablando en que si Dios, hermanos, obró de tal manera que si Dios obró en milagros y sanidades en aquellos tiempos como en los tiempos de los corintios, entonces el día de hoy Dios va a tener que sanar y hacer milagros dentro de la iglesia como lo fue en los tiempos antiguos. Entonces, la inmutabilidad de Dios, hermanos, contradice esa parte. ¿Por qué? Porque otra vez, porque Dios cambia su forma de actuar, Dios forma su forma de administrar al mundo y a la iglesia, pero es su personalidad, es su carácter y su esencia la que nunca cambia. Por la gracia de Dios, hermanos, por su carácter inmutable, tenemos una salvación tan grande y en eso nosotros debemos gozarnos. Terminamos con una oración. Padre, gracias por este tiempo y por lo que podamos seguir aprendiendo y afianzar por medio de tu palabra. Debido a que eres inmutable y nunca cambias, la salvación en que nos has dado en Cristo es tan efectiva, tan llena de gracia, que todo aquel que cree pueda abrazarse de todo esto de una manera eficaz, con gozo y glorificando tu nombre con gratitud, debido a que jamás cambiarás lo que en Cristo Jesús nos has dado para la eternidad. Pues gracias, Señor, por este tiempo y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Para los que son dependientes, nos vemos el fin de semana y hasta pronto.